que ahí trató a un señor muy famoso llamado Víctor Hugo, que allá conoció a una muchacha muy hermosa llamada Adelina Serman, hija de un capitán del ejército de Garibaldi. Visitó a Italia y que a su vez era hermano de un general, Juan Napoleón Serman. Recientemente estuve en la tumba de don Francisco Serman, papá de Mamá Nina. Está enterrado en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México. Que era muy aventurero el general Juan Napoleón Serman. Había sido muy audaz, que había participado en las batallas famosas y que también por órdenes del rey Luis Felipe de Francia había tratado de secuestrar a la reina Cristina de España, y que ambos personajes, Napoleón, Francisco, eran hijos de un condiscípulo de Napoleón Bonaparte en las escuelas técnicas de la isla de Córcega. Todo eso despertó en mí un gran interés por descifrar cómo una persona podía haber vivido tantas situaciones tan disímiles. Mi padre, Abelardo, me mostraba el archivo de mi abuelo Rómulo Escobar, en las que había muchas cartas dirigidas a mi bisabuelo por don Matías Romero, por don Sebastián Lerdo de Tejada, por el general Mariano Escobedo, por el general José María Iglesias, personajes que entonces no sabía quiénes eran, pero suponía muy importante por el cuidado que mi padre tenía de conservarlas, que actualmente las conservo yo. Había también una carta firmada por don Benito Juárez y otra por don Venustiano Carranza, y que este último agradece a mi abuelo Rómulo el envío de un libro que él escribió sobre el problema agrario de México en 1915. Me enseñaba también una carta del general Lázaro Cárdenas, yo tengo su original, en la que le comunicaba a mi abuelo Rómulo y a su hermano, mi tío Numa, que les había concedido la medalla Ignacio N. Altamirano, instituida por él, por el general Cárdenas, y Numa y Rómulo, nuestros ancestros, fueron los primeros maestros mexicanos en recibirla. El general Cárdenas era presidente cuando yo nací, pero desde muy niño yo lo recordaba como un gran personaje. En alguna ocasión, un maestro de la escuela, algunos lo recuerdan, Nacho Salgado, que tenía un gran parecido con el general, se presentó en mi casa y me preguntaba por mi padre. Yo, con la ingenuidad de un niño, corrí emocionado a decirle a mi padre que en la puerta lo estaba buscando Lázaro Cárdenas. También conservó mi padre el diario de mi abuelo Rómulo, el cual escribió desde los 13 años que fue a vivir a la Ciudad de México a estudiar en la Escuela de y que terminó 2 meses antes de morir, casi para cumplir 74 años, con 36 tomos de mi abuelo, de diversos tamaños, que narran diversos episodios de su vida, relacionados casi todos ellos con el acontecer nacional, y que nos permiten apreciar las condiciones del país durante esos 60 años, de 1885 a 1945. Son testimonios de muchos hechos escritos en el momento preciso
siempre cargaba él politico, de que sucedía, y sin el maquillaje que puede dársele a través de los años a hechos pasados. Estos apuntes están asentados desde el muy particular punto de vista de don Rómulo Escobar. Desde hace muchos años conservo esos documentos y como un tesoro para mi familia, pero me preocupaba que al faltar yo se quedaran en un cajón de mi oficina y que nadie supiera lo que allí había. Che. Algunos de mis primos, Rómulo Escobar Nieto, a quienes le he narrado yo lo que había leído muchas veces, me decían que contratáramos a un especialista para ordenarlo, publicarlo, pero siempre me opuse a que alguien extraño colocara esos papeles. Esa tarea se reservaba para mí, pues sabía lo emocionante que sería realizarla, incrustarme en sus vidas y ser el eslabón entre 3 o 4 generaciones que antecedieron a la mía y las generaciones actuales y futuras de nuestros hijos, nietos y bisnietos. Era eminentemente una tarea de amor. Hace 10 años, esto lo dije en 2006, hace 10 años se inició la aventura, concluyó hace solo unos días, estaba hablando de 2006, en que recibí en mis manos el primer ejemplar. Tuve que hacer un esfuerzo para evitar las lágrimas que pugnaban por brotar. Mi idea original era dejar a las generaciones jóvenes de mi familia un testimonio de nuestros antepasados. Al irse construyendo la obra, nos dimos cuenta que podía ser del interés de muchas otras personas. Un hombre de cualidades excepcionales inició conmigo la tarea, Héctor Daniel Nave Arriola, mi discípulo en la Escuela Superior de Literatura de Escobar, Ciudad Juárez, Chihuahua, y que posteriormente fue mi colaborador cuando dirigí la institución, y más adelante colaboró conmigo en varias actividades cuando dejamos la escuela, cultivamos una gran amistad. Su integridad y nobleza aparejados con su gran cultura me indicaron que era el compañero ideal en esta tarea, y así fue su lamentable muerte prematura hace unos 4 años en que lo venció la enfermedad. Su talento enriqueció esta obra, ahí está muy claro, ya fuera agregando pies de página, explicando quiénes eran los personajes que mi abuelo citaba en sus narraciones y agregando interesantes comentarios. Su hija Luz Eugenia participó en una parte importante del libro y otras personas de buena voluntad me ayudaron a prepararlo para la imprenta. Puedo afirmar que durante todo el trayecto de este esfuerzo solo intervinieron personas a quienes les profeso gran afecto. Eso confirma lo que señalé al principio. Esta es una obra hecha con amor. El libro es muy voluminoso, pero no quise dividirlo en 2 o más tomos, pues el riesgo de extravío de uno de ellos destrozaría la secuencia de la obra. Se dividió en 4 partes. El libro primero narra la vida azarosa de don Jesús Escobar, se denomina Las historias que nos gusta recordar. Dividido en 9 capítulos, algunos de ellos dedicados a la familia Cerdas en Europa. Es interesante ver la gran lealtad de don Jesús Escobar,
presentó a don Sebastián Lerdo del Tejado hasta su muerte en el exilio de Estados Unidos, y el repudio a todo lo que se relacionaba con el general Porfirio Díaz. Después de la revolución de Chapultepec en 1936, culminó con el derrocamiento de Lerdo, que era el presidente que sustituyó a Benito Juárez en su muerte. Decidió don Jesús irse a cuidar borregos en una situación de gran pobreza. Prefirió irse a cuidar borregos en una situación de gran pobreza antes de aceptar la invitación para hacerse cargo de la administración de la aduana de Ciudad Juárez, que le ofreció su gran amigo don Matías Romero. Don Matías Romero fue representante del gobierno mexicano en Washington. Allá conoció a don Jesús, y don Jesús fue agregado en la embajada de México en Estados Unidos. Ahí se conocieron. Muchos años después, don Matías Romero y su hermana bautizaron a Rómulo en la Ciudad de México a la edad de 13 años. No había sido bautizado. Ellos lo bautizaron, eran sus padrinos. Y él le ofreció a don Jesús, don Matías Romero, la aduana. Él había aceptado el cargo de ministro de Hacienda en el gobierno de Díaz. Jesús Escobar y Armendáriz, nuestro antepasado.